Buenas a todos, ¿cómo andan? Nosotros somos la Radio de la 35, nuestro canal El Duna de la 35. Acá su presentadora, Ornella Biotti, nuestro copresentador, Franco Súbaro, alias Arias el Peladito, nuestro locutor 1 Bruno Tomasi, alias el perrito malvado. y nuestro locutor 3. El profe Mauro. El día de hoy tenemos una baja porque nuestro compañero de segundo, nuestro segundo locutor, como que no pudo venir. Vasitos, pasaron cosas. Exactamente. un minuto de silencio por vaso. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar hablando de la Fórmula 1, de sus inicios, mejor dicho. ¿Y qué nos pueden contar? Y la Fórmula 1 es la máxima competencia automovilística a nivel mundial. O sea, básicamente los autitos se juntaban en pistas a hacer rum rum para ver quién ganaba. Claro. Muy bien, muy bien. La competencia de Fórmula 1 empezó básicamente en el año 1950. Se festejó... básicamente la Fórmula 1 se empezó oficialmente en el 1950, cuando la FIA, por primera vez en la historia, organizó el campeonato mundial de Fórmula 1, que durante los primeros años el coche que dominó la competición básicamente fue el Alfa Romeo 158, con un motor turbo de 1,5 litros y 400 caballos de fuerza. Bueno, yo voy a hablar de qué es la FIA y cuándo se fundó. La FIA se fundó el 20 de junio de 1904 con el propósito de encargarse de las organizaciones de las competencias del automovilismo. Yo solo quiero agregar a lo que dijo mi compañero Franco, de que en ese entonces el motor estaba en la parte delantera del auto, es decir, adelante del corredor, digamos. O sea que básicamente los autos subiraban una locura y nunca se podían mantener derechos a recta, porque teniendo 400 caballos y unas ruedas tan chiquitas como lo eran en ese Exactamente, entonces... 125 milímetros de rueda. ¿Qué es subvirar? Porque para todo el público... Uy, Claro, no todo el mundo lo sabe. ¡Corte! no sé explicarlo. ¡Corte! Lo buscamos. Pero lo dijiste. Bueno, se lo Sí, dejamos sé que como tarea que investiguen. Sobrevirar se supone que es irse de cola. ¿Y sub? Subvirar sería irse de trompa, pero no lo sé explicar. Bueno, bien cómo. vamos a suponer Se que va de no. trompa, corta. Se les iba de trompa al auto, entonces tenían que estar coleando toda la carrera para evitar que pase eso justamente. ¿Y vos? Decía de las ruedas. Que tiene 125 milímetros de ancho, o sea, son unas ruedas de una bicicleta. O sea, ponete a pensar, tienen 400 caballos de fuerza cada auto con unas ruedas diminutas casi de bicicleta y no lo podés mantener derecho, es casi imposible. No tienen suficiente agarre como para que lo mantengas Exacto. derecho. Entonces iban casi toda la carrera haciendo drift, más o menos. Claro, y justamente por eso es que en el año 1952 la FIA dijo, bueno, hasta acá, ya los autos se están volviendo incontrolables y vamos a tener que intervenir. Y por eso, durante 1952, el campeonato de Fórmula 1 se rigió con las reglas de Fórmula 2, que básicamente disminuían la potencia de los autos para que sean más controlables. En la segunda generación, Alfa Romeo se hizo despawn, se fue del chat, básicamente. Y bueno, básicamente por eso se cambió el reglamento, porque nadie tenía la misma potencia que Ferrari y tenían que igualar las cosas. ¿Alfa Romeo decide irse por estos cambios en las reglas o no pintó? No, me parece que justamente se fue por decisión propia y cambiaron las reglas para que sea más justa la competencia. Y cuando se fue el Alfa Romeo, ¿quién empezó a ganar? Y Ferrari. Ferrari. Por eso es que en 1952 el campeonato lo ganó... ¿cómo se llama? Wow. ¿Giuseppe? No, ese fue en 1952. Dijiste en 1952. En 1954. No, dijiste 52. No, 54. Bueno. En el 1952 gané Giuseppe, no sé por qué estoy tan cerca del micrófono. Chicos, es un desastre. Esto es un desastre, pero bueno, así es más divertido. Si se pueden divertir, no sé, mientras Como nos que- escuchan se cagan un poco de risa. Sí, ven nuestro desastre interno. Excelente. Esto pasa cuando falta vaso. Claro, nada. falta vasito. Vaso, como Vaso, que- te estamos echando la culpa, que conste. Vaso, la próxima vez vení porque si no te cagamos bien a piñas. Bueno, Con amor. siguiendo con cosa técnica, en 1952 ganó un corredor que se llamaba Giuseppe Nino Farina,
¿Nos podrías Arriba. comentar Arriba del Alfa Romeo 158. de dónde Sí. es Giuseppe? Giuseppe era italiano. Dejate el micrófono. ¿Y el Alfa Romeo? El Alfa Romeo también italiano. Giuseppe Nino. Las primeras carreras de Fórmula 1 las ganaron puros italianos. Grande Italia. Diseño italiano. Lindos los autos italianos. Bueno, se promedia que en toda la carrera Giuseppe iba a 146 km por hora, lo que es una locura con las rueditas que tenía, el poco agarre que tenía, Exactamente. ir más o menos drifteando en toda la carrera. O sea, Me pregunto Giuseppe cómo no se hizo se mierda. la bancó. En las carreras se la bancó mucho. La primera carrera de Fórmula 1 fue el 13 de mayo de 1950 en Silverstone, Inglaterra. Que básicamente, circuito bonito. Exactamente, un circuito, podríamos decir, oficial. Y- Claro. El primero. Claro. ¿Hoy en el día primer sigue circuito. estando o...? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creemos. Casi seguro que sí. Eso no tendría que estar, yo tendría que decir con seguridad que sí. No importa. Exactamente. Lo vamos a investigar. Bueno, investiguen. Todo lo que nosotros no sepamos decirle, ustedes lo investigan. De paso nos corrigen. Es una buena tarea. Sí, porque ya que a pesar de que somos locutores de radio intentamos hacer todo lo más perfecto posible con la mayor cantidad de información, hay cosas que evidentemente se nos escapan. Claro. Entonces, ya saben, en el Instagram, el Luna de la 35, nos pueden mandar ahí como una corrección de che, chicos, están diciendo todo como el orto. Corríjanse. Y nos mandan la información correcta, digamos. Dale. No, te iba a Decí la preguntar segunda si- generación. Perrito No, malvado, te iba- ¿tenés algo para decir? Te iba a preguntar si estabas acá. ¿Qué? No sé. Ah, no sé. Estamos hablando. El 18 de mayo y el 7 de septiembre se disputó el campeonato. Se consistió en 8 carreras, que siempre 7 estuvieron bajo control de la FIA, bajo sus reglamentos de la FIA. Claro, porque la octava fueron las 500 millas de Indianápolis. Exactamente. Alberto Ascari, italiano, logró su primer título mundial con Ferrari. Lindo Ferrari. Justamente lo que hablábamos, que en los primeros años Alfa Romeo, Ferrari, Eran los más autos potentes. italianos eran los más Eran los ganadores. que tenían la coronita, la verdadera coronita. Claro. Y bueno, en esa época los motores, si no me equivoco, seguían siendo de 4,5 litros. Eso no dijimos. Los motores en la primera generación de Fórmula 1 eran de 4,5 litros normal y 1,5 litros sobrealimentados. Que en esa época no había turbo, sino que sobrealimentado hacía referencia a un auto con un supercargador. Algo parecido a un Algo supercargador. parecido a un supercargador, porque tampoco se tenía esa tecnología. Y básicamente los pilotos preferían un motor aspirado normal, porque es más pareja, se podría decir, Más la seguro. curva de potencia. Por O eso. sea, básicamente explicándolo de forma bastante precaria, cuando vos pones un auto en un dinamómetro, si tiene turbo, es más, tiene una punta, tiene un pico de potencia y después cae. Siendo aspirado el auto normal, es más parejo como sube, no hay un pico notable. Claro, exactamente. Por eso es que en los primeros campeonatos, aunque el campeón haya sido Alfa Romeo. claro, el Alfa Romeo, que era Giuseppe. sobrealimentado, Ah. grande Giuseppe. Grande Giuseppe. ¿Hay fotos de Giuseppe? No, pero lo podríamos buscar. Claro. Ahí, Igual bueno. en la radio difícil que se vean las fotos No, de pero Giuseppe. la publicamos en el Instagram. Ah, eso sí, Claro. puede ser. Eso es otra cosa también. Bueno, a pesar de que sea sobrealimentado, los pilotos preferirían para manejar un auto más estable, si no se querían matar contra un árbol. Preferían menos Exacto. potencia, pero que el auto tenga más estabilidad, o sea, más controlable. Claro, igual no sé si menos potencia, porque se podían... Potencia seguían teniendo. Se podía compensar un poco. Pero que la potencia sea más constante, estamos Claro. hablando. Exactamente. O sea, no menos potencias en términos de caballos de fuerza, porque había 3 litros extra como para sacar potencia, de Claro. donde vendría la del supercargador. Pero siempre es bueno tener más estabilidad porque si no estás corriendo y la nata te haces Si no bosta haces contra una pared. haces la del Need for Speed, pero acá está complicado que termines viviendo. Claro, haces la Aceto Corsa y salís volando. Estas Exactamente. generaciones, es decir, la primera, la segunda, Sí, ¿muertes? no tengo ¿Alguna ni idea de No idea. tenemos idea. No hablamos de muerte en este programa. Exactamente. Un programa feliz.
Nosotros sabemos que se podían hacer mucho daño si no derrapaban bien. Exactamente. Si no sabían Podemos controlar. buscar para Claro. otros programas muertes en la Fórmula 1. Puede ser. Nombre del Sería próximo un programa: de luto. Muertes de Estaríamos Fórmula 1. 30 personas, 30 minutos de silencio. O sea, estaríamos bastante ratito, tiempo en claro. silencio. Sería el programa más, de radio más callado de toda la escuela. Sí. Bueno, en 1954 volvieron la reglamentación de la FIA. Con un motor de 2,5 litros volvió justamente la FIA a poner las reglas. Ya no se tomaba más la Fórmula 2 como referente. En 1954 Mercedes fabricó un auto que es reconocible, que era el W196, que entre sus cosas, sus partes, tenía una característica especial, que era que tenía neumáticos con carenado. Bueno, yo, por lo que estuve investigando, los neumáticos carenados, una de sus características que tienen es que ayudan en la aerodinámica del vehículo. ¿Y qué los diferencia de otros neumáticos a los carenados? Tienen como un recubrimiento. Tienen, claro, están con un recubrimiento que no sabría decirte de qué es. Según lo que se investigó es de fibra de vidrio, pero muy complicado que en esa época haya fibra de vidrio, así que no sabría con exactitud qué decirte. Es decir, Bueno, pero actualmente básicamente- pueden ser fibra de vidrio, Exacto, fibra de carbono. Claro, Claro. Bueno, como decías vos, el objetivo es aumentar la aerodinámica. decir, mejorar la aerodinámica del Exacto, vehículo. sí. ¿Y puede ser que aumente el grip, siendo que tenían otro compuesto los neumáticos? Y puede ser, la verdad. Puede ser, no te lo niego, tampoco te lo acepto porque no sé, pero es bastante probable. ¿Algo que quieras decir, compañero Mauro? Profesor Mauro, no compañero. Por lo que yo interpreto del carenado es, va por arriba, pero no está en contacto con el neumático. Y no es que eso va a hacer contacto entre la superficie del neumático y la pista. Es decir, Claro, es es más algo como- que se pone por arriba, entonces va a permitir que el aire circule de otra manera, Em, pero no cambia la adherencia que tenga el neumático con la pista. Claro. O sea, sería como una especie de guardabarro. Es que exacto. yo un interpreto eso. guardabarro. Es lo que ahora se llama O sea, guardabarro. Mercedes inventó un guardabarro, se sacó un guardabarro Claro. del maletero. Sos guardabarro. Igual lo tendríamos que investigar mejor. Claro. Sí, también lo pueden investigar la gente que escuche. Cabe recalcar, en 1954 los motores eran de 4,5 litros aspirado normal y 3 litros sobrealimentado, o sea que aumentó la potencia en cierto sentido. Me perdí. En Es decir, 1954 Pero espera, teníamos Sí. primera generación 4,5 litros Sí. y 3 No, y 1,5 litros 1,5 aspirados. aspirado, o sea, sobrealimentados. Segunda generación Fórmula 2. Fórmula 2. Bajamos Regla la de Fórmula potencia. 2. Y ahora volvimos a tercera generación. Fórmula 1 Sí. con 4,5 litros aspirado normal, atmosférico sería, Claro. y 3 litros sobrealimentado. Ah, está Siendo bien. el auto más potente de todos, el BRM tipo 15, que se supone que alcanzó los 600 caballos de fuerza. O sea, una animalada. En carrera. Es decir, Aumenta. La potencia del motor era de 600 caballos de fuerza. Eso es una bestialidad, boludo. Sí. Es Yo te demasiado. hago una preguntita. ¿Con qué tipo de motor llegaron a esos caballos de fuerza? Esa es buenísima pregunta. Si no me equivoco, tenían... Ah, Minuto de a eso te silencio. referís, guachín. No, básicamente el BRM15 tenía un motor sobrealimentado de 1,5 litros. Ah, mirá vos. Fachero, O sea, ¿no? era chiquitito pero poderoso, podríamos decir. Claro, Como el Coinor. pero me parece que los autos... Poderoso el chiquitín. Exactamente. Pero me parece que los autos en esa época no tenían motores chiquititos. A pesar de que eran de 1,5 litros, tenían... de Tenían- sí, 10, sí, eran grandes. de Algo 12. que- a ver, también hay que ver cuántos pistones o Sí, cilindros por eso. tenía. Claro. Los ve... esto es información propiciada por el profe Gramajo. A ver, Había un auto, no me acuerdo cómo se llama, yo sé que era de BRM, que tenía un H16, que eran dos motores V8 en boxer, montados y soldado a los dos cigüeñales del auto, un tercer cigüeñal, que ahí se repartía la potencia, a las ruedas traseras. Ese auto tenía muchísima potencia, no me acuerdo un número exacto, pero tiraría cerca de los 600 caballos.
y que empezó muchas más carreras de las que pudo terminar. ¿Eso era de Fórmula 1 también? Claro. Ah. Es un dato totalmente en el aire porque no me ¿Y acuerdo. qué escudería? BRM. Ah, no escuché ese dato. British Motors era. Puede ser, sí, no me acuerdo. BRM. British Racing Motors. Ahí está. En el 1954, volviendo a Fórmula 1, ganó nuestro queridísimo Fangio, Juan Manuel Fangio, con un Maserati Mercedes. Y la primera carrera de esa temporada, de la tercera generación sería, se disputó el 17 de enero y 24 de octubre. Entonces, la tercera generación, Sí, el primer campeonato de tercera generación lo gana Fangio. Sí. Sí. claro. Bien. Que conste que ese campeonato constó de 9 carreras, las cuales 8 de ellas están Bajo la la reglamentación de de la La FIA. de la FIA. Y la novena era Indianapolis, Exacto. Indianapolis, que están en todas. ¿Me podés Esa, decir con esa qué carrera que no es de FIA, es decir, la novena de... Sí. ¿También sumaba puntos para el campeonato? Sabe que no lo sé, pero es probable porque si se toma que hicieron 9 carreras, Debe sumar asumo puntaje, que sí. sumaría. compañero me puede decir con qué auto ganó? Creo que es una obviedad, pero con qué auto ganó Fangio. Se llama Cooper T43, que, dato curioso, mide la mitad de un monoplaza actual. Eran chiquitísimos los autitos para la potencia que tenían. Piensen que la distancia entre los ejes de las ruedas era de 2000 milímetros. O sea, 2 metros. poquísimo. Claro. Y Claro. pesaba abajo de los 500 kilos, Claro. 450 kilos. 54. ¿Te metan más? Hay que redondear. Yo te hago una pregunta, Franquito, alias el Pela. Con lo que dijiste antes de que los motores no eran chicos, Claro. por lo que yo interpreté era que son bastante largos, ¿no? Sí. ¿Puede llegar a haber algunos problemas con los cigüeñales de esos motores al ser tan largos? Claro. Los motores largos, más que nada, después de sobrepasar los 8 cilindros en línea, o sea, no, después de sobrepasar los 6 cilindros en línea, perdón, empiezan a tener un fenómeno que se llama... torsional, pero no me acuerdo del nombre. Se empezaba a torcer el cigüeñal, creo que era una cosa así. básicamente. Básicamente significa lo que acaba de decir Brunito, alias perrito malvado. ¿Qué empezaba a pasar? Que se empieza a torcer el cigüeñal no sé si es exactamente por esto, pero por la desincronización de los pistones puede ser. Claro, porque hay mucha distancia entre la primera explosión y la segunda, siendo que están uno en una punta del motor y otra en la otra, hasta que llega la potencia al centro, hay una desincronización que hace que el cigüeñal gire disparejo y se empiece a torcer. El cigüeñal supuestamente es un eje macizo Claro, y no que puede no se girar tendría que a doblar en ningún distinta caso. velocidad, a distintas partes del Exacto. eje, entonces No Claro. sería muy... ahí tiende a... Conveniente. Entonces por Exacto. eso en las futuras generaciones se empieza a adaptar el motor en B para no tener tantos cilindros en línea. ¿Y qué motores en vez Sí. empezaron a utilizar más adelante? Algo que me parece que está bueno, una conclusión que llegaron que está buena, es decir, el motor en línea o el motor en B me permite tener la misma cantidad, por ejemplo, que el motor anterior en línea, la misma cantidad de pistones que el anterior, Sí. pero me permite acortar el cigüeñal. Claro, Sí. Y evita problemas, como justamente esto de que no haya distintos tiempos, o sea, no haya distintos Sí, lados Desincronizaciones de en eso. los pistones. y genere una excesiva torsión. Claro. claro, porque si se te rompe el cigüeñal, evidentemente Perdiste. perdés la carrera. Básicamente estás con Dios en ese momento. Claro, Estás vos y al ladito tuyo imagínate está Dios. estar en la velocidad punta de un auto de la tercera generación, que serían unos 220 kilómetros por hora. Bueno, pero ahí más o vamos a empezar a menos. frenar. Sí, pero imagínate quedarte sin potencia. O sea, está bien que pises el freno, todo lo que quieras, vas a frenar. Ahora, No, pero frena ¿contra solo. ¿qué vas a frenar? Es algo Claro, totalmente Exactamente. es diferente. como medio problemita. Bueno, siguiendo con la pregunta que te había hecho. ¿Qué motores empezaron a usar en B más adelante? Mirá, en esta época, ya, si no me equivoco, ya se usaban motores en B. Lo que pasa es que tenían demasiados cilindros, porque siendo, por ejemplo, un B16, un B16 tiene un motor en línea de 8 cilindros, duplicado, o sea, de cada lado de la B, juntados por un solo cigüeñal.
Lo que pasa es que tener 8 cilindros en línea es una bestialidad. Pasa lo de la Torsión del cigüeñal. Torsión del cigüeñal, justamente. Después se empezaron a dar cuenta que no se necesitaba tanta potencia, sino que se necesitaba más agarre y otras ramas para hacer que un auto vaya rápido, que no lo que importaba no era solo la potencia. Y se empezaron a adaptar más motores al estilo V10, V8, hoy en día V6. Y después ya cuando se inventó el turbo, todavía más pudieron suplir eso de tantos cilindros, porque ya tenían una fuente de potencia más accesible, justamente. Y bueno, ahí vamos. Eso, bastante buena la respuesta que nos dio el Pela, Sara. Hablando un poco de líneas generales de las carreras, Peladito, ¿qué nos puedes comentar en el cambio del antes y el ahora en el tema de carreras con el tema de la seguridad? En las primeras carreras de Fórmula 1, Muy bueno. básicamente, se sacó de la galera. Bastante buena. La venía pensando. En las primeras carreras de Fórmula 1, más que nada hasta si no me equivoco, fue la segunda vez que ganó Fangio. Las carreras eran... Tercera generación estamos hablando. No, esa fue la primera vez. No me acuerdo en qué generación. Está bien. Pero la gente sabe de qué suceso histórico estoy hablando. Y si no saben, busquen. Que pasó Manuel Fangio. Bueno, básicamente el público estaba pegado a los autos de Fórmula 1. O sea, era muy inseguro. Por eso, y porque los pilotos se podían matar corriendo, es que la FIA tuvo que reducir la potencia y la sigue reduciendo a día de hoy para que no se maten. Pero todavía no vamos a hablar de eso. Estábamos hablando de hacer un programa de muertes o rips en Fórmula 1. Sí, no podemos no hablar en ese programa creo que se llama, se lo llama de forma cotidiana, se lo llama como la huella del diablo, si no me equivoco. Puede ser, no sé. Bueno, que básicamente venía Fangio, si no me equivoco, venía en segundo lugar, y el que venía el primer puesto se le rompió una parte del auto X, que ahora no me acuerdo, si no me equivoco fue una cubierta. Se va el auto de mambo contra la tribuna, o sea, donde estaban todos los espectadores mirando la carrera, y ahí sí hubo muertes. No sabría decir cuántas. Pero muchas. Imaginen que muchas. O sea, salió volando un auto que pesaba alrededor de 500 kilos disparado a la tribuna a una velocidad de 200 km por hora. Y no había seguridad. O sea, la seguridad era un faldón de heno tirado en el piso. Claro. Que eran 2 bloques de heno. Que eso era lo que separaba al auto de Fórmula 1, o sea, el monstruo de 600 caballos, De la gente. de la gente. Era un montón. Es decir, no era solo peligroso ser piloto, sino también espectador. Claro. Sí. Un dato curioso agregando a la seguridad de los vehículos era que los corredores, si miraban para abajo entre su entrepierna, podían ver el eje de transmisión o el llamado cardan girando a las 16.000 vueltas o RPM ahí entre sus piernas. O sea, Muy es seguro. bastante inseguro. Claro. Ya que dijeron, porque otra vez tenemos un público amplio, supuestamente. No, lo tenemos. ¿Qué es el cardan? Yo me acuerdo la definición, pero No importa, ahí. ¿para vos qué hace el cardan? Transmite el par motor del motor a las ruedas. ¿A qué ruedas? Depende de la transmisión, en este caso es una transmisión trasera, así que a las ruedas de atrás. Perfecto. Viste que no hay que saber de Explicación memoria. Para el que no sepa lo que es el par motor, básicamente el cardán está unido a la caja de cambios, que en esa época iba no pegada al motor, sino que más atrás, más o menos a la mitad del auto creo que iba, o un poquito más atrás inclusive. Básicamente lo que hace es que el motor girando, cuando gire, transmita, es un palo que gira y transmite la potencia hacia la caja de cambios, diferencial y las ruedas. O sea, par motor sería más o menos como las vueltas del motor. Puede ser. Sí, bueno, ahí podemos. Hay todo un debate que es un debate eterno en Sí. el rubro mecánico. Es decir, a mí cuando me hablan de par, yo entiendo momento. Es decir, fuerza por distancia. Newton metro podría ser. Más Newton que metro es una RPM. unidad de par.
Bueno, pero se entiende que lo que hace el cardán es transmitir el Sí, giro sí, del motor totalmente. hacia las ruedas. Transmite las RPM, transmite el par, es decir, Sí, permite conectar. las ruedas con el motor, Sí. justamente. O sea, una respuesta corta y precisa podría ser que El cardán, el cardán transmite la velocidad que tiene el motor a las ruedas. claro, Sí. el giro del motor a las ruedas. Exacto, el giro, no la velocidad. Pasa que el cardán, ahí lo poco que yo entiendo, se usa más que nada en autos que tienen motor delantero y tracción trasera. Sí, Hoy en día, que son todos motor delantero y tracción del. Al menos autos sí, autos de calle. de Autos calle, comerciales. autos comerciales, no tienen cardán. No, tienen... Ay, no me acuerdo. No importa, no tienen cardán. No, básicamente tiene en la misma caja de cambios un diferencial integrado ya en la caja de cambios que tiene, básicamente del diferencial salen dos palos que no es el cardán. Son semiejes, me Son, parece. eso, son Palos. dos semiejes, son palos. En general, palos. Van se dos le da- semiejes de las ruedas delanteras conectados a la caja. claro, el tema es que se le da un nombre especial para saber Exacto. qué tipo de palo nos estamos refiriendo, Exacto. pero en general es un palo atornillado al Bueno, diferencial. todo que gira. esto lo van a ver en cuarto. Y nosotros ya lo sabemos. Bueno, igual lo van a aprender un poco mejor, seguro. Sí, probablemente. Vamos a aprender a no decirle palos, porque no son palos. Mi pregunta es, Más. ¿por qué te acercás tanto al micrófono? Ah, porque puedo. No. Pasa que no sé qué onda. Pero no me corras el micrófono, por favor, te lo pido. Tengo como un problema serio en el cual, tipo, yo hablo al micrófono y como que mi auricular no se escucha. O sea, sé que se escucha lo que estoy diciendo, pero yo no me escucho, digamos. Subile. No sé hacerlo. ¿Es esto? El uno. Estamos configurando el Pará, boludo, me lo volumen sentí. del audio. Bueno, te veo, ¿no? De la nada empecé a escuchar todo el bullicio del recreo. Porque sí, muchachos, está el recreo. Y nosotros acá trabajando. Claro, nosotros haciendo un programa hablando de Fórmula 1. Quiero hacer un paréntesis porque se lo prometí a mi mami. Mami, te mando un saludo. Te quiero. Gracias por escuchar. Está bien, está bien. Chicos, ¿Tenemos un oyente? Sí, sí, sí. ¡Vamos! tenemos un proyecto A ver. para contar que puede estar muy bueno para futuros programas, que es básicamente postear o hacer acá mismo en la radio, en algún programa, probablemente, muy probablemente en el próximo, poner sonidos o de ruido de algún tipo de motor, por ejemplo de un V8 americano, de un V10, del V8 de Fórmula 1 de Renault a 19.000 RPM. Bueno, Exacto. y la idea es en el Instagram subir una encuesta como para que nos puedan decir qué motor piensan que es. Claro, y al que gane esa encuesta lo nombramos en el programa. Le damos un Guaymallén. Un güey más. Hay premio, hay premio. Ahí tienen. El Dunita el pone prim- un Guaymallén. El primero que responde bien a la encuesta le damos un Guaymallén. Exacto, hay que responder bien todas. Es Claro. verdad, todas. Va a Porque ser no- difícil saber quién responde primero a todas. Vamos por una. Bueno, claro, no. Bueno, el primero que responde bien cada una de las preguntas se lleva un Guaymallén. Ahí está, Ya ahí pusimos está. como 4 Guaymallénes. Si el dueño de Guaymallén nos está escuchando y nos quiere Nos quiere- donar Guaymallénes. Sponsor. No quiere financiar Si Diego unos nos quiere Guaymallénes. donar unos pastelitos, tampoco tenemos ningún tipo de problema. Tampoco. Hablando de pastelitos, ¿se pueden comer los pastelitos? Porque me están mirando con una cara. Sí, para el que no lo sepa, si vieron en Instagram ya lo deben saber, tenemos unos 3 pastelitos enfrente de nuestra cara. 4. 4. 4 No sabe pastelitos contar. enfrente de nuestra cara. Es que no lo veo, el cuarto está atrás. Está bien. Pero boludo, lo veo, tenés no ahí disculpas. 3 y arriba Me tenés uno. calmas, Es como no una lo vi. pirámide. Iría en aristas no visibles. Claro. Bueno, En tenemos línea 4 punteada. pastelitos y mate acá en el medio, pero como estamos hablando no podemos comer mientras hablamos. No deberíamos, Porque somos profesionales. Exactamente. claro, porque somos periodistas. Somos periodistas. Miren, para el nivel de periodismo que hay hoy en día en la tele o en la radio, ustedes son excelentes, por eso. Claro, somos periodistas. Somos periodistas. Finos, señores, finos. Bueno, nos desviamos mucho del tema de Fórmula 1. pero el Volvamos, tema es que retomemos. ya- Nos derrapamos y ahora volvemos a la pista. Claro, Exactamente. Qué capo, Mauro. Te quiero mucho. miren, tenemos fotos. Si quieren, después las subimos al Instagram. Vamos a subirlas buenas al las Instagram. fotos, claro, las vamos a subir al Instagram para que vean la comparación de las primeras 3 generaciones de Fórmula 1. Los autos, las distancias de los ejes, los pesos, las potencias. El primer auto de todos, el winner, el first winner,
tenía 350 caballos con un motor 1,5 litros turboalimentado, sobrealimentado, no turboalimentado, con una velocidad punta de 270 km por hora, un peso de 700 kilos y tenía 2,5 metros de distancia entre la rueda trasera y la rueda delantera. Medía más o menos 3/4 de lo que es un monoplaza actual y el nombre del auto es Alfa Romeo 158. Es el de Giuseppe. Ese es Giuseppe. Y es de P. El de la segunda generación, que es un poquito más larguito de la mitad, no sé cuánto, porque acá el Un que poquito, un controla poquito. un poquito más mejor las matemáticas es el Pela. Es un poquitito menos Es un que, poquito, claro, que el Alfa Romeo. claro, sí, es un No poquito llega menos. a ser la mitad de un monoplaza, pero está entre la mitad y 3/4 del auto. Bueno, Más o tiene menos. un motor de 2,5 litros, tiene una potencia de 290 caballos, una distancia entre eje de 2,3 metros y medio por ahí, una velocidad punta de 280 km por hora y su nombre es el Mercedes W196. Cabe recalcar que pesaba 700 kilos también. Claro, era pesadito. ¿Cómo que yo no? ¿Cómo que yo no? Bueno, y el de la tercera generación es un Cooper T43, de 3, no sé por qué, con un motor de 2 litros. Un motor. El Un motor, Bueno, ¿de cuánto una es el motor? potencia. Para, ya me. ¿De cuánto? Bueno, una potencia de 200 caballos con una velocidad máxima de 220 km por hora. Tenía una distancia entre ejes, porque ninguno de los tres lo dijo. Ninguno de los dos, no tres. Las quiso. Sí, ¿De lo 2 dijimos, kilómetros? señora. No, no dijiste. Sí, lo dijimos. Dijiste la distancia entre las ruedas, es entre los ejes. Es lo mismo. No. Entre los ejes de las ruedas. Pero nunca dijeron el eje de la rueda, Bueno, dijeron de es la lo rueda, mismo. no es la misma. Perdóname, mister. Esta profesión. Pues de 2 kilómetros. Kilómetros. 2 metros. Tiene- Pues pesa 4,54 kilos. 54 kilos es No, una pluma. 4,54. Ah, dije. 450. Sordo. Habla con propiedad, nena. No quiero. Bueno, perdón. Bueno, estaría bueno que en lo que encontramos nos diga también los diámetros de las ruedas. Sabemos que por la descripción de los autos, el que más fácil, entre comillas, muchas comillas, de manejar era el que manejó Fangio, porque tenía menos potencia, aunque pesaba menos. Pero a ver, de 350 caballos, 700 kilos a 200 caballos y 450 kilos, creo que es más fácil de manejar el Obvio. segundo. Totalmente. Muchísimo más. Encima era más cortito. Va. Me parece que sea más cortito es más un problema que una ventaja, pero Puede ser, depende. no, es Depende que el de cómo auto esté. es como lo que nos dijo el profe del Porsche. Vos sabés, no es si va a sobrevirar, vos sabés que va a sobrevirar, a subvirar, lo que no sabés es cuándo. Exactamente. Entonces, si vas a estar derrapando toda la carrera, te conviene que el auto sea más largo para tener más Más control. control. Que esté mejor distribuido Buena el data, peso. buena data, compañero, buena data. Qué capogramaje que lo es. La verdad que sí. ¿Cuándo lo van a traer, Gramajo? Mirá, nosotros tenemos un tema con Gramajo. Nos dijo que para la hora que nosotros estamos grabando actualmente en la radio, que son las 3 de la tarde del miércoles, igual empezamos como a las 2, no llega porque hace ejercicio, el profe de fitness. Ah, el profe Fitness. Modo fitness. Así que si quisiésemos traerlo, tendríamos que estar más tarde. Yo no tengo ningún problema en traerlo. Yo al tampoco. profe. Yo tampoco quiero comentar. ¿Vos? Yo no, yo tampoco. El tema entonces no va a somos ser nosotros. Luis. El tema es si Johnny puede. Que Johnny- Johnny es otro de nuestros compañeros, pero está complicado por temas se que llevó está teniendo. química. La mami le hizo Exactamente. chachas en la colita y le dijo: vos no vas a grabar hasta que subas las notas. Bueno, y básicamente por eso nos falta un integrante. Pero ese no es Vaso, ese es Johnny. Tenemos dos integrantes menos, boludo. Cada vez somos menos. En teoría nosotros somos 5. Pero como Johnny no está, Más somos el profesor. 4. 6. Como Vaso no está, somos 3. Y el profe. No, Acá estoy. El profe nunca nos abandona, un capo. Pero próximamente vamos a volver a hacer 5 porque va a estar acá Vaso. Y después vamos a hacer 6 porque acá va a estar Gramajo también. Exactamente. Excelente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Probablemente en el próximo programa no.
pero en el próximo, o sea, dentro de 2 semanas, Lo dejamos como un misterio. va a estar. Sí, Para todos los fans de Gramajo, próximamente lo vamos a tener. lo más probable es que se avisen por el Instagram si lo llegamos a convocar en uno de los Sí, de programas una de radio. forma con mucha alegría, Obviamente. porque es un cambio. Es un Chicos, capo. nota para los que estén en segundo en el taller de automotores y nos estén escuchando, disfruten esa sección, más que nada si son de automotores, porque es una fiesta. Es un viaje de ida. Y si Claro. no lo son, también se puede aprender muchas cosas. Claro, también lo O pueden disfrutar. descubrir que por ahí les gusta automotor. Claro, Tienen como- el taller y de la nada, ¡fua, guacho! Me encanta el automotor. Voy a ir a Me automotor. encanta el olor a nafta que prende el Peugeot 207. Me encanta la sensación que me genera escuchar un motor. Bien. Bruno, no te nos mueras, por favor. Tosí mute. Qué capo. Excelente. Bueno, ¿a qué podríamos pasar antes de cerrar? Yo creo que ya hablamos de todo lo importante, lo que más recalcaría de la Fórmula 1. ¿Alguna- Inicios. ¿Alguna recomendación? Bueno, hay una película peli. relativamente de categorías de generaciones más modernas que se llama Rush y trata la vida o cuenta la vida de dos corredores, Niki Lauda y John Gunn, no me acuerdo exactamente el nombre. La película está muy buena, incluso habla de un accidente que sufre uno de los corredores, hablando un poco de lo que es la seguridad. Es buenísima la película, te va a hacer llorar, pero es buenísima. Sí. Y habla mucho de esto de la competencia. También habla, tiene mucha parte de técnica, es decir, no es solo ver una parte romántica, la competencia entre estas dos personas, sino también muestra cómo fueron evolucionando los autos, qué se le hizo para mejorar la potencia. Se la recomendamos a todo el que tenga un tiempito libre, la verdad que yo creo que les va a gustar. ¿Cómo se llama la película? Rush. Piola. Te iba a preguntar, en la película, ¿hacen como una explicación de qué significa cada botón del mando de Fórmula 1 o cosas así? ¿O es más como para que todo el mundo lo pueda entender? No, igual en esa época creo que todavía el MAN era bastante... No digo que son la primera y segunda generación, pero todavía no era viejito. era bastante... Sí. Eso es un muy buen tema para hablar. El problema es que tendríamos que tener una foto como para mostrar qué significa cada botón del mando. Porque para los que no saben, los volantes de Fórmula 1, que yo le digo mando, no sé por qué, pero Porque los es tonto. volantes tienen como 12 botones diferentes accesibles La al verdad, pulgar del piloto. No tengo ni la más mínima idea de qué hacen todos esos botones. Sé que uno de todos esos activa el DRS. Ah. Ya lo estuvimos tratando en el anterior Tiene programa. sentido. Exacto. Los demás, algo deben hacer. Están ahí de Activan el decoración. ¿va? Bueno, si alguien quiere colaborar con una imagen, Y explicación de qué significan los botones, lo agradecemos la tomaremos demasiado. y después lo contamos y le podemos dar los créditos a esa persona. Claro, y le compramos otro Guaymallén. También hay un Guayma. Dejen de ofrecer Guaymallén que sale 100 pesos. Pero el Guaymallén es el mejor alfajor de Argentina. Obviamente sí, pero boludo. Por precio y sabor. Claro, y después Indiscutible. están los que dicen que el pulito es el mejor alfajor. Ah, bueno, eso también, Fulvito es otra cosa, pero El No, segundo el pulito mejor. no es un alfajor, el pulito son 2 galletitas y relleno y aplastadas. Eso es el pulito. Es cierto, es cierto. Puede ser, no lo probé. Pero ¿Nunca ¿cómo no lo probaste vas a un probar? pulito? No lo probé, siempre me quedé con el Guaymallén en mi corazón. Chicos, excluyan a Bruno del programa. Línchenlo. Te voy a agarrar y te voy a pasar la cero por la cabeza de vuelta. Ah, por eso el pela. Claro. Claro. Un día de la nada apareció en el aula, estaba todo pelado, estaba como, hola. Chicos, yo tenía el pelo que me llegaba hasta los hombros, más largo todavía, y de la nada caigo de un día para otro, todo rapado se ve. Perfecto, Cosas normales de un adolescente. totalmente. Y a otras edades también puede pasar. Claro. Bien. Bueno, chicos, ya estamos. Yo creo que hasta acá damos finalizado el segundo programa de nuestro... Bueno, De si nuestra- es de que nuestra vida útil. Eso. si es que a alguien le interesó y nos está escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. Síganos. Algún Obvio. oyente, mi mami que está escuchando. Gracias a todos los que están, bueno, como ya dijo, a los alumnos que nos escuchan y a los profes también. Hay verdad. algunos que nos Que hay escuchan. muchos profes que se coparon a escuchar el programa. Exactamente. Y bueno, ya saben, Por favor, los profes de taller no me maten por decir que el cardán es un palo que gira. En especial profes, abajo. profes, por favor, vengan y linchen al pelado porque no puedes decir que es un palo. Igual cualquier profe que quiera venir a impartir conocimiento Nos Está puede llamar. totalmente nos puede habilitado. llamar y está totalmente habilitado.
Bueno, ya saben, nos pueden seguir en el Instagram, tanto el de la radio de la 35, que se llama así mismo, como el del Luna de la 35, que somos nosotros. Y bueno, gracias por escuchar. Recuerden que hay pastelitos a 250 pesos en la cantina. En la cantina no, en el centro. Bueno, se entendió. Adiós.